Hola, en este vídeo vamos a clasificar las fuerzas intermoleculares, ordenándolas de mayor a menor intensidad, y esto nos permitirá también después ordenar sustancias en función de su mayor o menor punto de ebullición. Un estudio más detallado de las fuerzas intermoleculares lo tengo en otro vídeo del canal que te dejo ahí debajo el enlace en la descripción. Y lo primero, distinguir lo que son fuerzas intermoleculares de las intramoleculares. Las intermoleculares son las fuerzas que atraen unas moléculas a otras. Si los rotuladores fuesen distintas moléculas, las fuerzas con las que este rotulador atrae al otro. En cambio, las intramoleculares serían las fuerzas de enlace. La fuerza de enlace sería la que une a las distintas partes de esta molécula entre sí. Esto sería la fuerza de enlace, fuerza intramolecular, pero las intermoleculares de unas moléculas a otras. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares van de una molécula a otra y entonces se aplican a las sustancias que tienen enlaces covalentes, a las sustancias covalentes moleculares. En estas es en las que las podemos considerar, ni en las metálicas ni en las iónicas, las fuerzas intermoleculares, las que atraen una molécula a otra en las sustancias covalentes moleculares. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que tienen mayor intensidad? Las fuerzas intermoleculares que unen más fuerte y tienen mayor intensidad son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, ¿entre qué moléculas existen? En moléculas en las que haya en algún momento enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno, o el hidrógeno y el nitrógeno, o el hidrógeno y el flúor. ¿Qué ejemplos tenemos fundamentales de estas moléculas? Los ejemplos más importantes serían, por supuesto, el agua, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno o cualquier alcohol, como el metanol. En los alcoholes también hay puentes de hidrógeno. Inmediatamente debajo, en intensidad respecto a las fuerzas intermoleculares, estarían la atracción entre dipolos. Atracción, dipolo, dipolo. Atracción entre dipolos. ¿En qué sustancias tiene lugar esta fuerza intermolecular? En las sustancias polares. Sustancias polares, como ¿cuál podría ser? Pues una sustancia polar podría ser el cloruro de hidrógeno. Entre ella hay atracción entre dipolos. Otra sustancia polar que podríamos poner, el clorometano, CH3Cl. Otro ejemplo de sustancia polar en la que hay atracción entre dipolos, pero no puentes de hidrógeno, sería el metanal. El metanal, C, doble enlace al oxígeno, dos hidrógenos, también es una molécula polar y por lo tanto su fuerza intermolecular predominante, la atracción dipolo-dipolo. Por debajo en intensidad y en consecuencia las sustancias que tienen este tipo de fuerza intermolecular tendrán un punto de fusión y ebullición más bajo porque será más fácil pasarlas a vapor. Por debajo en intensidad estarían las fuerzas de dispersión. Fuerzas de dispersión que también se llaman fuerzas de London o atracción dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Qué sustancias tienen atracción dipolo instantáneo, dipolo inducido como única fuerza intermolecular? Las sustancias apolares. No tienen atracción entre dipolos, lo único que tienen es fuerzas de dispersión. Ejemplos, pues serían la molécula de hidrógeno, la de CO2, el metano, el cloro, Cl2, son los que tienen fuerzas intermoleculares más débiles, las fuerzas de dispersión, y por eso muchas de estas sustancias son gases a temperatura ambiente. Si bien aquí tenemos que hacer un añadido, y es que se aplica también a la atracción dipolo-dipolo, pero especialmente entre las fuerzas de dispersión, estas fuerzas aumentan con la masa molecular.
Y tenemos dos ejemplos muy importantes, como son en las moléculas de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, F2, Cl2, Br2, I2, ¿cuál es el que tiene mayor fuerza intermolecular? A pesar de que todos son fuerzas de dispersión y atracción dipolo-dipolo, el más pesado de todos, el I2, porque las fuerzas de dispersión aumentan con la masa molecular y el yodo está más abajo en la tabla, de manera que además el yodo, como tiene fuerzas intermoleculares más intensas, es sólido a temperatura ambiente, mientras que el bromo, que está justo encima en la tabla periódica, tiene menos masa molecular, su fuerza de dispersión ya no es tan intensa y es un líquido. Y por debajo de este, el cloro, Cl2, el cloro es gas a temperatura ambiente, dado que a pesar de ser una molécula semejante, solo tiene fuerzas de dispersión porque es apolar y como tiene menor masa molecular, sus fuerzas de dispersión son más pequeñas. Esto mismo podríamos considerarlo para los hidrocarburos, el metano, que es un gas, mientras que si paso al pentano o el hexano son líquidos porque serían moléculas, o el heptano, C7H16, serían moléculas también apolares, pero con mayor masa molecular. Entonces, las fuerzas intermoleculares más intensas, puentes de hidrógeno, a continuación atracción dipolo-dipolo para las sustancias polares, y menores las fuerzas de dispersión para las sustancias apolares. Y en consecuencia los puntos de fusión y ebullición aumentan en este sentido. Si quiero terminar la clasificación de sustancias en función de sus puntos de fusión y ebullición, por encima de esas sustancias, que son las sustancias covalentes moleculares, estarían tanto los metales como las sustancias que tengan enlaces iónicos. En ambos casos son redes, por lo tanto no hablemos de fuerzas intermoleculares, son enlaces que dan lugar a redes que son más intensas y entonces más difíciles de romper, puntos de fusión y ebullición más altos. No puedo saber si un metal va a tener mayor o menor punto de fusión que un compuesto iónico, dado que hay ejemplos de todo tipo. Por supuesto, en los metales tienes el mercurio, que es líquido, pero tienes el plomo con un punto de fusión muy bajo, pero tienes el wolframio con punto de fusión muy alto, o tienes el sodio o el potasio con puntos de fusión intermedios. Y en los compuestos iónicos, pues depende de la energía de red, que te explico en otro vídeo, que te dejo también en la descripción, cómo aumenta, y sabemos que la energía de red de los compuestos que tienen solo una carga es menor que de los compuestos como el CaCl2 que tienen dos cargas, de manera que en general las sustancias covalentes moleculares menores puntos de fusión, las sustancias metálicas iónicas puntos de fusión altos o moderadamente altos, y nos quedaría por encima de estas sustancias las sustancias que son covalentes atómicas. Que dan lugar a redes covalentes atómicas, son las sustancias que tienen puntos de fusión y ebullición más altos, y los ejemplos principales que tendríamos de estas sustancias sería el carbono cuando está en forma de diamante, o el SiO2, el dióxido de silicio, que también da lugar a redes covalentes atómicas muy intensas, cada unión es un enlace covalente y muy difíciles de romper. De manera que aquí tendríamos ordenadas las sustancias en sentido creciente de punto de fusión y ebullición. Y eso es todo. Si revisas el orden en el que te lo hemos ido diciendo, te servirá para ordenar sustancias por puntos de fusión y ebullición. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido.